bien, cambiamos de tema mientras seguimos a la espera de la conferencia de prensa del presidente por la ley de presupuesto. Vamos con este nuevo intento que se hizo oficial a partir de ayer, utilizando además el día de la declaratoria de la independencia, también simbólicamente, para iniciar oficialmente la juntada de firmas contra al UPM-2. Repasemos primero la información y después nos está acompañando uno de sus referentes, el abogado Onir Sartú, integrante del movimiento UPM-2 No. Recordemos que esto tiene, y vamos a hablarlo después, todo un antecedente en el 2018, el 2019, propuestas, denuncias que fueron desoídas en su momento por el gobierno. ¿Qué suerte de antecedente genera eso a la hora de pensar en el futuro o la suerte de este nuevo intento? Lo analizamos. Repasamos primero la información. Salle y varias personas que lo acompañaban con pancartas contra UPM fueron a dar el mensaje de que el contrato con la empresa finlandesa va contra la soberanía nacional. Con un megáfono, Salle habló sobre el contrato con UPM y preguntaba por qué el nuevo gobierno no lo canceló por la pandemia, cuando el presidente le pidió silencio para comenzar el acto. El contrato permitía la rescisión sin ningún tipo de consecuencia económica. Buen día, señor presidente. Vamos a respetar. Cuando usted empiece el acto, respetamos el acto. El presidente dijo que lo ocurrido es parte de la democracia. Hay movilizaciones, que hay críticas, que hay de todo un poco. El gobierno departamental, en este caso el intendente Andrea Bruckmann, y el gobierno nacional, en este caso el ministro de Educación y Cultura, dejan su mensaje. Y el pueblo en general viene aquí a conmemorar y también a hacerse oír. ¿Molesta esto? ¿Cómo se molesta? ¿Molestan las recriminaciones que se hacen mientras se está? No, ¿cómo va a molestar? No, capaz que... A ver, capaz que cuando están los discursos, como yo me di vuelta y les hice una sugerencia, como están los discursos, pero no, las manifestaciones de espacio público, cada uno sabe lo que hace. Con respeto está todo bien. Los cánticos de fuera UPM y las respuestas al discurso del ministro Da Silveira se mantuvieron durante todo el acto. En medio de incertidumbres y conflictos. Bueno, ¿qué le genera a usted, Onir Sartú, cuando ve esas imágenes? Bueno, es la consecuencia de un contrato que es muy inconveniente. Tiene dos graves problemas. Uno es que es absolutamente inconstitucional. Es decir, el Poder Ejecutivo de la época, cuando se firmó ese contrato, actuó totalmente por fuera de sus facultades, comprometió cosas que no puede comprometer, que significan poner en riesgo la soberanía nacional y los recursos naturales del Uruguay. Y el segundo aspecto es que es un pésimo negocio para el país. Es un negocio en el cual el país pone entre 4 y 5 mil millones de dólares, le va a costar en todo el periodo, y no lleva un peso de utilidad, ni un peso ni un dólar. Pero entonces, económico y jurídico, antes también abrazaba el concepto ecológico. Y yo acabo de decir, tiene el problema de que es inconstitucional, tiene el problema de que pone en riesgo el medio ambiente y los recursos naturales del Uruguay, y desde el punto de vista como negocio es pésimo. Es decir, es muy malo para el Uruguay, muy perjudicial para el Uruguay. Bien. Son las tres cosas. Bien. Y hay cosas complementarias. Ahora vamos a eso en profundidad, sí. Pero la pregunta era más superficial. Tenía que ver con lo que estaba viendo allí, esa suerte de... Claro, parecía un poco una kermés, ¿no? Teníamos las manifestaciones, los discursos, que sí que lo respeto, que le bajo el micrófono. Yo qué sé, no sé qué les parece. Dentro del movimiento que se opone al contrato de UPM, hay distintas perspectivas, ¿no? Yo integro un movimiento que se llama Movimiento Ciudadano UPM-2 No, que tiene un mecanismo de acción distintos a estos. Lo cual no quita que estemos en diálogo permanente. De hecho, el doctor Gustavo Salle intervino ayer en la conferencia virtual que organizamos para cerrar la jornada de recolección de firmas. O sea, es el mismo contenido de distintas formas, digamos. Sí, se puede decir así, sí. Bien, ¿qué querías decir? No, que más allá de lo que convoca a venir y que está desarrollando,
no quiero que la urgencia nos prive de decir algo que tengo ganas a propósito de lo folclórico que recién señalabas. Y a mí me gusta que seamos así en Uruguay, ¿eh? A mí me gusta que haya un encuentro donde está el presidente, los ministros, que haya distintas organizaciones que expresen su disconformidad a propósito de distintos temas, que haya a través de un megáfono, algo que si alguien lo guiona no sale tan bien, ¿verdad? Que el presidente se dé vuelta, el de megáfono le dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Podés parar? Sí, pará. Mientras vos hablás, yo paro. A mí me parece que ahí, o yo a lo mejor me como la pastilla de la ingenuidad y del optimismo, yo creo que ahí también hay república, y ese es un valor que nos pertenece a todos y que yo haría esfuerzos en cuidar y en profundizar. República bananera, no, ahí podría haber distintas miradas. Me parece un cambalache. Lo digo con franqueza, un acto público que es tradicional y que tiene que ver con la independencia, es un acto institucional. Una cosa es que se proteste, y estoy de acuerdo con que se proteste, pero que se intervenga así abruptamente y se hable sobre las personas que están hablando y se siga gritando, me parece un cambalache. Eso no me parece república. Bien, pero ¿puedo decir algo sobre el vamos al fondo, sí, vamos a mí me gustaría decir gracias que tenemos UPM. Y lo digo en función de lo que se viene. Gracias que tenemos UPM, que no es solamente UPM 2, no es solamente la construcción de la planta, son 5 proyectos. 5 que voy a nombrar para que se tenga una idea de la cantidad de trabajo y de la cantidad de perspectiva que se va a desarrollar. La forestación para producir los 12 millones de toneladas anuales de madera. El ferrocarril central para trasladar la madera, pero también que va a dinamizar toda la zona centro del país. La construcción del puente especializado para la carga portuaria, que es otra construcción que se viene. El viaducto, que permitirá llegar al puerto. Y por último, todas las obras, decenas que van a hacer, de puentes que van a tener que rehacerse para poder transportar los 12 millones de toneladas de madera hasta la planta de Paso de los Toros. Bien. Creo que las 5 cosas ameritan la dinamización del país en un momento de crisis brutal que se va a venir. Bueno, ¿es posible hacer una lectura diferente, pandemia mediante? Sí, claro. Yo digo, los sueños libres son. Yo creo que eso no va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. ¿No? No, yo creo que no. Veremos. Y por suerte no va a ocurrir. Veremos si nos por suerte no va a ocurrir, futuro, y explico por qué no va a ocurrir. No va a ocurrir porque la población poco a poco se va dando cuenta, a medida que estas cosas avanzan, se van dando cuenta del tipo de problemas que nos trae. Para empezar, estamos en un momento económico dificilísimo. Tenemos las clases suspendidas, la atención médica ahí, el país endeudándose, y vamos a contraer nueva deuda. Si ya contrajimos parte y vamos a contraer más para construir el ferrocarril que lo va a usar la empresa exclusivamente. No solo la empresa. Sí, Tú señor. sabes que no. Eso no es cierto. A ver, Selvita, yo no había venido una polémica, pero no tengo ningún problema en polemizar. Te voy a explicar por qué sí va a terminar siendo así. Si tú firmas un contrato en el que dice que yo puedo usar tu casa cuando quiera y que cuando yo estoy adentro tú no podés estar, tú me podrás decir, bueno, pero no vas a estar todo el tiempo. No, pero no va a ser tu casa, no vas a tener el control. ¿Por qué? Porque firmaste un contrato que me permite a mí disponer de tu casa cuando quiera. El tema del ferrocarril central es exactamente así. El contrato dice que la vía del ferrocarril tiene que estar a disposición de UPM las 24 horas del día, 365 días del año. Eso significa que cuando UPM la quiere usar, nadie puede usarla. Entonces tú no puedes hacer contratos con otras empresas o con pasajeros cuando no sabes cuándo lo vas a poder usar. Es decir, ese contrato le habilita a UPM a impedir que Uruguay use la vía. Me dirás, pero UPM no va a ser tan mala. Bueno, fenómeno. Pero el contrato lo dice. Pero el contrato dice eso. Y tú no firmarías un contrato... Pero no la va a usar las 24 horas del día. Perdóname, quiero terminar la idea. Tú no firmarías un contrato por el cual yo pudiera impedirte usar tu casa. Aunque yo no fuera mala persona y te dejara vivir allí, no lo firmarías. Uruguay lo firmó. Cuando digo que esto es un desastre es porque cuando uno mira ese contrato, las cosas que se comprometieron ahí son inadmisibles. Inadmisibles. ¿Y cómo imaginas si esto prosperara recién en el 2024, plantas en funcionamiento, más otras en proyección? ¿Qué pasaría? Acá hay que entender varias cosas. Primero, la reforma constitucional no se propone impedir la construcción de la planta. Es decir, la construcción de una fábrica o plantar lo que sea o producir lo que sea es libre en el Uruguay.
Lo que se propone es eliminar las ventajas abusivas que se le concedieron a UPM. Pero cambiar el contrato podría suponer la rescisión del mismo por una de las partes. O multas mediante, o puede suponer mediante. muchas cosas. Denuncias Digo, al Estado. después podríamos hablar de las consecuencias Sí, que tendría. exacto. Eso es otro tema. Yo digo que la primera cosa es qué es lo que está planteando, lo que se plantea la reforma es dejar sin efecto el contrato para evitar que UPM tenga ventajas como ese uso arbitrario del ferrocarril, como el uso gratuito durante 50 años del agua del Río Negro. Es decir, toda el agua, esa que nosotros abrimos la canilla y la pagamos, bueno, UPM toma un río entero y no lo paga. Uruguay tiene que garantizarle además un flujo mínimo de agua del Río Negro. Paga otras cosas, no paga cánones. ¿Cómo? Paga cánones. No paga por el agua, no paga, dice expresamente el contrato. Paga cánones, digo, por el trabajo que desarrolla. Tal vez hay una diferencia entre tú y yo. Digo, yo leí el contrato y te puedo decir que específicamente se garantiza que el agua es gratis. El canon es otra cosa, tendrá que ver con la vía, pero el agua es gratis. El Esa aire que tú también, pagás, yo pago, el aire todos que pagamos. van a usar para respirar los trabajadores también va a ser gratis, no está en el contrato que lo tienen que pagar. No tengo noción de qué me estás diciendo. ¿Alguien paga el aire en el Uruguay? No, pero me estás ¿Tú diciendo pagás para eso. respirar? Vamos al grano, señores. ¿Tú pagás para respirar? No pagás. En cambio, cuando usás agua, la pagás. Usan agua y no la pagan. UPM no paga. No me hables de las curtiembres que han usado el agua todo el tiempo y nunca la han pagado. Ninguna empresa en el Uruguay tiene firmado que se le garantiza que va a tener el agua gratuita y en la cantidad que quiera dentro del mayor río del Uruguay. Eso lo tiene solo UPM. Es increíble, pero es así. Y no hay ¿Pero por qué empresas está que usen instalado, agua. No, Sartú? ninguna empresa tiene un contrato que le diga que tiene un río a disposición. ¿Por qué no está- existe. por qué está Ni una vía de instalado? tren a su disposición. Eso no existe en el Uruguay, es inconstitucional, está prohibido. Tú no podés regalarle un río ni una vía a una empresa. Y el contrato ese lo hace. Sartú, ¿por qué está instalado que este movimiento lo que busca es juntar firmas para que no se haga la planta? No es exactamente lo que usted nos está relatando en este momento. No, pero nosotros nunca hemos dicho eso. Es decir, uno no puede, sería inconstitucional prohibirle a alguien instalar No una planta. prohibirle, pero dar de baja a todo lo que se inició. No, lo que uno puede afirmar es que ese contrato es nulo, porque se violan normas jurídicas fundamentales. Bien. Pero no podemos decir, ni hay interés en decirle a ninguna empresa no se instale. ¿Quién somos nosotros para decir eso? Háganlo. No UPM2. UPM2, no. Eso quiere decir que no estamos de acuerdo con el contrato que se firmó para que se instale la planta UPM. No necesariamente en contra de la instalación de una pastera. Sobre eso puede haber visiones distintas. El movimiento no define eso. Es decir, claramente no está entre los objetivos del movimiento impedir materialmente o jurídicamente que una empresa se instale. Bien. Lo que sí está claramente definido es que no estamos de acuerdo con ese negocio como está encarado y con ese contrato tal como está firmado. Bien. Yo entiendo que usted me plantee que las consecuencias de que eventualmente esta juntada de firmas prospere y se lleve a plebiscito en el 2024, las consecuencias, bueno, es otro tema. Pero es otro tema a la luz de la realidad del Uruguay y del mundo en este momento, lo que pueden llegar a ser las consecuencias de eventuales o posibles denuncias por parte de los extranjeros para con el Estado uruguayo. Está bien, esto tiene que ver con, a ver, si el gobierno anterior hubiese firmado un contrato que nos obligaba a pagarle a alguien la mitad de nuestro sueldo, a todos los uruguayos, ese contrato sería nulo, ¿está? Es decir, nadie me vendría a decir, no, pero tenemos que cumplir porque la imagen internacional del país. No, cuando un contrato es nulo, cuando se disponen cosas que no se pueden disponer, ese contrato debe ser anulado. Es decir, es inválido y debe ser declarado nulo. Tú decías muy bien, Victoria, que hemos agotado todos los caminos. Hay que ir a los antecedentes de esto, Fuimos ¿no? a plantearle una petición a la presidencia para que el contrato quedara sin efecto. Después hicimos una denuncia en el Parlamento. Que la archivó el propio Parlamento, ¿no? El Parlamento hizo un intento de investigar, citó a los 3 firmantes del contrato, pero el Poder Ejecutivo dispuso que no iban a concurrir y les envió una consulta hecha por un estudio jurídico. Privado. Es decir, después tuvimos una reunión con la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, donde nos informaron que no iban a seguir adelante con la investigación. Y en eso estaban representantes del gobierno anterior y representantes del actual gobierno. Es decir, esta es una causa que no tiene nada de partidario. Y no. Hemos arrancado con un gobierno de un signo y seguimos con un gobierno de otro signo, entendiendo que es inconstitucional e inadecuado para el país.
Bien. A ver, por aquí, preguntas o Bueno, lo que reflexiones. pienso es, me genera sentimientos encontrados esto. Por un lado, considero un acierto del país la política de Estado que se generó, por ponerle una fecha, a partir de 1987 respecto del Uruguay forestal, y creo que esto alimenta esa política de Estado y que esa política de Estado, en términos generales, ha sido muy positiva y ha estado muy bien que todos los gobiernos, uno tras otro y de diferentes signos, la hayan respaldado y hayan apostado por ello. Respecto de UPM-2, reconozco que me quedó un retrogusto amargo en la forma como se negoció, pero también debo reconocer que está impulsado por un gobierno de determinado signo y está impulsado por los partidos principales del gobierno que vino después. Interpelación mediante, llamado a sala mediante a 4 ministros de este gobierno. Esto se sorteó, se siguió adelante. Entonces, empiezo a ver como que hay una intención, tal vez, de un grupo minoritario que no por ello pueda dejar de tener su verdad o su razón, llevando este tema a la vía ya judicial. Y con algún proyecto de ley, creo que de su puño y letra, del cual tengo también algunos reparos y le quería hacer... No es de ley, es una reforma constitucional. Reforma constitucional, perdón. Del que tengo algunos reparos y le quería hacer algunas preguntas. O sea que, por un lado, me parece que todo este tema debería quedar muy transparentado, muy claro, y que el único aspecto en el cual yo vería que para mí un proyecto de estos podría declararse nulo es si realmente tiene un impacto ambiental severo contra el país, contra los intereses del país y contra la ecología del país. Ese es el punto donde a mí no me queda claro en todo esto. Respecto de la constitucionalidad o no, siento que detrás de todo esto hay un muy fuerte respaldo de los partidos principales en un sistema democrático, que es sistema democrático representativo. Y creo que también hay una política de Estado que hay que preservarla, que viene desde mucho tiempo y que todos los partidos se han ocupado de preservarla. Pero me preocupa de todo esto, si quiere, doctor, lo que más me preocupa es el proyecto constitucional suyo. Porque si yo no leí mal, usted le pediría usted le plantearía al soberano hacer un cambio en la Constitución donde para que cualquier contratación con empresas, supongo yo que está pensando en empresas importantes en el mundo de hoy, el tema de que hay empresas que son más importantes que los estados, pero cualquier contratación del Estado uruguayo con empresas extranjeras debería pasar primero por el Parlamento. Bueno, no, pero eso es lo que yo leí. A ver, que lo aclare. No. Es solamente en 3 hipótesis. Cuando se establece el sometimiento a jurisdicción extranjera, cuando las obligaciones que asume el Estado uruguayo exceden el periodo de gobierno, y cuando se les concede a una empresa estabilidad jurídica. Esto es la garantía de que ninguna ley la va a afectar. Bien. Algo que no tiene ninguna otra empresa uruguaya ni extranjera. Dicho de otra manera, en criollo, es transparencia y que todo el Parlamento y cada uno de los integrantes que ocupan sillas allí estén al tanto de la negociación. Claro, porque... ¿Qué es lo que no pasó con esta negociación? En esta negociación no pasó. Esto se hizo prácticamente en secreto. Se publicó recién cuando estaba ya firmado. El Parlamento no lo discutió antes, no lo analizó antes. Eso aprovechando un vacío que hay en la Constitución que no regula las condiciones en que el Estado puede firmar contratos con empresas. Regula cómo firmar tratados con otros países, pero no dice una palabra sobre cómo si se pueden o no se pueden firmar los tratados. Pero hay una legislación muy profusa, hay leyes concretas en Uruguay, con el apoyo del Parlamento, por supuesto, porque están redactadas por el Parlamento, respecto de cómo contratar no solo el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos. Estamos de acuerdo, pero el problema es cuando el Poder Ejecutivo se pone a hacer contratos sobre cosas que no puede disponer. Y le voy a poner un ejemplo. Pero lo digo concretamente, es decir, ¿cómo el Poder Ejecutivo va a poder garantizarle a una empresa que el Parlamento no le va a votar una ley que le modifique X condición, que no le va a crear un impuesto, que no le va a regular de alguna manera? Eso no se puede hacer por 50 años. Es decir, eso es una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento de los próximos 10 periodos de gobierno. No, eso es inconstitucional, no hay ninguna norma que habilite eso, ni legal ni constitucional. ¿Y en derecho comparado eso en otros países, de dónde se agarra usted para
para esa propuesta de reforma de Constitución? No, yo me agarro... La Constitución, la reforma esta lo que hace es perfeccionar, es decir, complementar el espíritu de la propia Constitución. Usted sabe bien que todos los gobiernos tienen prohibido establecer gastos, disponer gastos para después de su periodo de gobierno. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno y han hecho otros gobiernos? Sí. Una trampa. Es decir, no pueden poner en la ley de presupuesto se pagará tanto. Entonces, ¿qué hacen? Firman un contrato con una empresa. Entonces, lo que no puedo hacer directamente por una ley lo hago a través de un compromiso con una empresa privada. Bueno, eso no puede ser. Es decir, no estamos trayendo una solución de afuera, estamos comprometiendo los recursos del país. Complementando la solución para que ya la Constitución establece. Por algo la Constitución no le permite al gobierno. Es un tema de democracia esencial. Si yo puedo, en 5 años soy gobernante y puedo comprometer al país por 50 años, ahora, ¿qué es lo que pueden resolver los gobiernos que vengan después? Sartú, ¿cuál sería la explicación de la coincidencia de justamente oposición y oficialismo en tengo que cortar, 1000 disculpas, nos vamos a torre ejecutiva, ya lo habíamos advertido, Leo Silvera, estaba avisado. Estaba avisado, ¿verdad? Leo Silvera, periodista de La